¿Trumpismo o partido único? ¿Cuál es peor? Bueno, vamos a ver, antes de nada nos dice Pito Martínez. Adrián, ¿podrías ampliar lo que es un partido único? Creo que no sé si interpreto bien, que en la Unión Europea se está dando. Bueno, vamos a ver. Estábamos llamando partido único a este contexto que se crea en Occidente, en Estados Unidos y en Europa Occidental fundamentalmente, también en algunos países latinoamericanos, pero fundamentalmente en Estados Unidos y Europa Occidental, se crea a partir de los 90. Es decir, no es lo que algunos entienden de que, bueno, al final en el sistema capitalista de una forma u otra los partidos están sometidos a... No, no es eso. Es un contexto específico de este periodo. A partir de los años 90, finaliza la Guerra Fría, llega ese contexto del fin de la historia, de que, digamos, Wall Street se siente el dueño del mundo, no tiene oposición, y además lo dicen, ¿no? Y entonces despliegan esa situación, despliegan ese poder a todos los ámbitos. Entonces, primero en los medios de comunicación se genera una concentración hasta entonces desconocida, a través de las privatizaciones de medios, sobre todo de televisiones, pues se deja en las manos corporativas un poder directo de influir en la opinión pública. Algo similar sucede en la industria cultural. Y al final, con todo ese despliegue, lo que se genera es una concentración progresiva de las realidades estratégicas de los distintos grupos políticos significativos, ¿no? De tal forma que se van convirtiendo en el partido único, muy rápidamente. Entonces, durante estos últimos 30 años, al final, lo que ha sucedido es que partidos que se dicen de derecha, de derecha, de izquierda o de centro, en realidad están todos ellos sometidos a las mismas estrategias, al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces se pelean constantemente en los medios. Cuanto más se parecen, más tienen que pelearse para demostrar que son diferentes y mantener su espacio, pero en realidad responden a los mismos intereses estratégicos y por eso les llamamos partido único. Bien, bueno, el trumpismo o partido único, ¿cuál es peor? Algunos han dicho, bueno, el trumpismo al final es parte de ese partido único. Yo creo que eso sería exagerado, por lo que he dicho antes. Es decir, el trumpismo tiene una base, digamos, antioligárquica, anticorrupción, ¿no? Con una fuerte implantación en ciertos sectores del ejército, de los servicios de inteligencia, pero también tiene una base oligárquica. Entonces algunos dicen, bueno, si tiene una base oligárquica, es decir, algunos sectores de grandes empresas, ¿no? Entonces, si tiene esa base, pues será parte del partido único también, ¿no? Bueno, yo creo que decir eso sería exagerado, ¿no? Es decir, una cosa es que no se trata de decir de que todo lo que está fuera del partido único sea bueno, ¿no? Es otra cosa. Pero partido único quiere hacer referencia a esa confluencia estratégica exagerada que se ha producido entre todos esos partidos que han controlado Occidente durante estos 30 años. El trumpismo yo no diría que es parte del partido único. Otra cosa es que también responde a intereses oligárquicos, pero tiene una diferenciación muy clara en temas realmente importantes, sobre todo en lo que es el ámbito sociocultural. Ya sabéis que nosotros aludíamos a tres pies o tres soportes de ese partido único. Uno, la confluencia en cuanto al modelo económico, neoliberalismo, que bueno, ahora los propios intereses corporativos lo están poniendo en cuestión, pero bueno, el neoliberalismo, que el trumpismo parece que acepta, en lo fundamental. El segundo aspecto, en el ámbito geopolítico, el atlantismo y el globalismo. El trumpismo claramente se posiciona en contra del globalismo. Se posiciona. Luego lo que en la práctica vaya siendo, pues ya lo iremos viendo. Pero se posiciona en contra del globalismo, y lo del atlantismo pues está ligado lo uno con lo otro. Es decir, depende de en qué medida en la práctica el trumpismo vaya
haciendo efectivo esa idea de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo y concentrarse en hacer América por sí misma otra vez grande. Si eso es así, si eso se va confirmando, bueno, sea porque por razones ideológicas o sea por razones de realismo, simplemente por el empuje de los países emergentes, ven que ya no pueden dominar el mundo. Entonces es una opción más realista intentar que América por sí mismo sea lo más grande posible, ¿no? Y si eso es así, pues también este sería otro ámbito en el que son radicalmente su estrategia es radicalmente distinta de la del partido único, la de nuestros grupos políticos de izquierda, derecha o centro. Y el tercer ámbito es el sociocultural, y ahí es evidente que el trumpismo va contra la línea de flotación de las corrientes socioculturales de este periodo, que ya sabéis cuáles son, las del capitalismo woke o posmocapitalismo, capitalismo posmoderno, que se lee, que son el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, el fomento del individualismo y el debilitamiento y destrucción de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Bueno, está claro que en estos ámbitos el trumpismo pues se enfrenta directamente al partido único, y desde el punto de vista de su éxito popular, digamos, el trumpismo y de estos elementos populistas conservadores de Europa también, ¿no? Y esta es la razón fundamental de su éxito. Es decir, su éxito popular obedece fundamentalmente a haberse enfrentado a estas corrientes socioculturales, del posmocapitalismo, del capitalismo woke, que son tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen, ya lo hemos dicho más de una vez, porque nadie dice nada, ¿no? Es el consenso del partido único, nadie se atreve a cuestionarlo, pero en el momento que alguien lo cuestiona, dice, pero esto no tiene sentido, ¿no? Estamos destruyendo nuestros países de una forma absurda. Entonces, el trumpismo es el primero que sale a decirlo, entonces él se lleva canaliza o se aprovecha de la natural reacción popular contra esas corrientes tan absurdas, ¿no? Mientras no haya otras corrientes alternativas que el partido único ha anulado en Occidente, ¿no? Bien, entonces, tanto por su oposición al wokismo como por sus diferencias claras en el ámbito geopolítico, pues está claro que no es parte del partido único. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Es otra cosa. Y no quiere decir que tampoco que no esté sometido a intereses oligárquicos, ¿no? Que evidentemente hay intereses oligárquicos detrás del trumpismo también. Bien. El trumpismo no es el partido único, pero vamos a intentar responder a la pregunta, ¿cuál es peor? Y esto es una pregunta difícil de contestar por ahora, en la medida en que el trumpismo hay poca experiencia práctica. Entonces, hay alguna experiencia práctica, pero con el primer mandato de Donald Trump, y luego hay declaraciones, ¿no?, de las que nos podemos fiar o no fiar, ¿no? Declaraciones sobre lo que quieren hacer o no quieren hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Es mejor? ¿Cuál de los dos es peor? El trumpismo sí es cierto que tiene características preocupantes, ¿no? Ese juego emocional, ¿no?, ese juego con las emociones, es preocupante porque se presta a la manipulación de los intereses populares, ¿no?, y a romper con la racionalidad del análisis, y esto es siempre peligroso, ¿no? Bien, es evidente que desde el punto de vista sociocultural es mejor, ¿no? Es decir, su oposición a las corrientes disparatadas del wokismo es algo necesario para nuestras sociedades, ¿no? Y cuanto antes se derriben estas corrientes, mejor. Es precisamente esto, ya he dicho, lo que le ha dado esa oposición, lo que le ha dado fuerza al trumpismo y a estas corrientes conservadoras, ¿no?,
conservadores populares o populistas o como queráis, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista es mejor el wokismo, ¿eh? Y por eso está teniendo éxito. Desde el punto de vista geopolítico, bueno, pues sí sabemos que el partido único pues nos estaba llevando a una guerra mundial. Lo han intentado durante 2 años, ¿eh? Para salvarse, es decir, más que ellos, digamos, los intereses corporativos detrás del partido único. ¿Eh? Es decir, nos han intentado durante 2 años llevar a una guerra mundial que no se ha producido por la paciencia estratégica de Rusia. ¿Eh? Bien, entonces peor que eso es difícil que haya nada. Claro, si el trumpismo nos evita esa guerra mundial, pues ya no hay mucho más que decir sobre cuál de los dos es peor, ¿no? Vamos a ver qué sucede luego en la práctica, porque claro, dice, bueno, pues a lo mejor nos ha librado de esta guerra, pero nos meten alguna otra. A la hora digamos, de disputar la hegemonía de Estados Unidos con China, pues ¿hasta dónde van a llegar? Va a ser una disputa comercial, política, bélica. Bueno, entonces es posible que este intento de guerra mundial no se produzca, pero que se produzca otro. Es posible, pero eso todavía no ha sucedido. Mientras que por estos señores del Partido Único, que son nuestros grupos políticos, los que nos representan en nuestro entorno, eso sí lo han intentado. Lo han intentado hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Durante los últimos 2 años. Bien. En el ámbito económico es muy oscuro. Es oscuro lo que vaya a hacer el trumpismo. En principio parecen como... Claro, con diferencias en los países, pero en Estados Unidos en concreto aparecen como liberales, neoliberales, podemos decir, porque por un lado conceptualmente muy liberales, pero por otro lado, pues proteccionistas desde el punto de vista arancelario y en la práctica durante el primer mandato de Trump recurriendo constantemente a la expansión monetaria como un instrumento para resolver los problemas que iban surgiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, en principio sí, parece que son neoliberales, pero esto es distinto también de unos países a otros dentro de no solo el trumpismo, sino de estas corrientes conservadoras, ¿no? Por ejemplo, en Francia el lepenismo pues ha tenido una posición más intervencionista, quizás tomando como referencia el gaullismo, las estrategias económicas de la época de Gaulle. Bueno, pero vamos a ver, tampoco han gobernado todavía, ¿no? Entonces, es un poco pronto para saber desde el punto de vista de esas políticas neoliberales hasta dónde van a llegar. El trumpismo tiene un lenguaje agresivo y esto genera todo tipo de especulaciones y preocupaciones. Claro, hay que tener en cuenta dónde nos movemos. En nuestro entorno, los medios de comunicación no son solo del partido único, todos ellos, ¿no? Sino que son obsesivamente antitrumpistas, ¿no? El trumpismo también responde de alguna forma vamos a ver, a una cierta, o parece responder a una cierta manipulación de esa reacción social, de alguna forma ya lo hemos dicho, ¿no? De esa reacción social natural contra las corrientes socioculturales del capitalismo woke, etcétera, ¿no? Pero claro, responde esa respuesta hasta qué punto es o va a ser una manipulación de emociones. Esto es lo preocupante, porque al situarse frente a estas corrientes, que ya he dicho son absurdas y destructivas, es fundamental utilizar la razón. Es decir, detrás de todas estas corrientes hay una realidad y analizar esa realidad en sí misma es fundamental para interpretar cuáles son los intereses de los ciudadanos y qué es lo que ha sido manipulación constante por intereses corporativos a través del partido único, ¿no? Pero claro, cuando la frustración que se va acumulando en la sociedad frente a
estas corrientes va creciendo, va creciendo, va creciendo, y justo antes de que explote nos aparece una alternativa como el trumpismo, pues claro, el que esto se manipule de forma indebida y también de acuerdo con los intereses de las corporaciones, pues es posible, es posible. Claro, no podemos prejuzgarlo hasta que suceda, ¿no? Pero ya hemos dicho, por ejemplo, hay una experiencia histórica, hemos dicho, el movimiento obrero, por ejemplo, con los movimientos migratorios, que ya desde el siglo XIX se venía diciendo en las distintas corrientes del movimiento obrero que eran al final los mismos, son los mismos grandes empresarios los que, con el fin de disponer de mano de obra barata masiva, pues traen a miles a trabajadores de otras regiones, cuando se habla de Inglaterra o de Irlanda y tal, o de otros países, para explotarlos, para hacerse ricos con mano de obra más barata, y son los mismos los que hacen eso que los que luego empiezan a financiar a los grupos de unos trabajadores contra otros para que se maten en las calles. Entonces son los mismos intereses, ¿no? Pero claro, esto nos puede dar una pista de los riesgos que tienen eso que hemos llamado la disidencia aparente, la disidencia controlada. Es decir, que desde el punto de vista de los grandes intereses corporativos se aprovechen las frustraciones que ellos mismos han creado para canalizarlas a través de una disidencia que ellos también controlan, ¿no? Y entonces, en lugar de racionalizar los procesos migratorios, pues lo que hacen es aprovecharlos para conseguir una sociedad dividida y por lo tanto mejor controlada. Vamos a ver. Bueno, con el trumpismo y con estos movimientos populistas conservadores hay que ser prudentes en la medida en que no los conocemos a través de la acción de gobierno, sino más bien a través de sus gestos, sus proclamas, lo que dicen que defienden. Pero, bueno, en síntesis, pues quizás esto es lo que podemos decir. Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Bien, y no os olvidéis de dejarnos preguntas o comentarios y de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.